postrado en una cama, completamente solo y paralizado el cuerpo entero, pasaba sus últimos días Harry Boulonge en un humilde departamento de los suburbios de París, prácticamente en la miseria y enfermo. Físicamente padecía de hemiplegia, una enfermedad que paraliza el cuerpo entero. Aquel hombre ya estaba entrado en edad, tenía 60 años y estaba próximo a cumplir los 61. Aquel hombre era Christian Aaron Boulonge. Para el mundo entero quizá su nombre no suene mucho, ni su desgracia tampoco. Pero aquel drama solo era el epitafio final de un prólogo o una larga cadena de sufrimientos que desde niño ya había tenido. Empezando porque durante toda su vida había luchado para que un hombre, un tal Alain Delon, le diera el apellido y lo reconociera como hijo propio. Pero para desgracia de él y para castigo de la lengua de aquel hombre, eran 2 gotas de agua. La sangre llama, dicen. Y sí que tienes razón. Harry Boulonge era idéntico a ese hombre llamado Alain Delon. Y le digo hombre porque nunca quiso a ese hijo. Nunca quiso darle el apellido a Harry o a Christian. En su acta de nacimiento, su apellido era el de su madre, Pfaffen, Christian Aaron Pfaffen. Y posteriormente pasaría a llevar el apellido de su padrastro, Bologne. Y precisamente perecería legalmente como Christian Aaron Bologne, el apellido del segundo marido de su madre. Su madre sí era famosa también. Era Christa Pfaffen, conocida mundialmente como Nico y vocalista principal de la banda Velvet Underground. Lamentablemente Nico era una mujer llena de vicios, llena de excesos, de rumba y giras hasta la madrugada. Le era imposible mantener y criar a aquel niño en ese ambiente. Así que desde pequeño Christian Aaron sería enviado donde la madre de aquel hombre, que sería la madre de Alain Delon, su supuesta abuela. Ella le brindaría el cariño y le daría sentido a un hogar. Así que la vorágine de aquel niño, literalmente podríamos decir que había comenzado desde el día 11 de agosto de 1962, el mismo día en que vino al mundo. Su madre era una de las musas de Andy Warhol y modelo para sus cuadros, además de cantante. Y en una noche de pasión se unió a otro que le calentó el oído y le dijo que también era una musa para él. Y de esas noches nacería Harry, tan pasajera como un expreso de medianoche, y tan apasionado aquel romance como las noches de luna llena, y tan prohibido como una manzana del paraíso. Primero porque Delon estaba ya como pareja, la tenía a Romy Schneider, pero sería a pleno sol. Y no me refiero precisamente al sol, sino a la película Plein Soleil, que en francés significa a pleno sol. Así que si su pareja oficial era Romy Schneider, a Delon no le importó absolutamente nada de eso. Y a pesar de su infidelidad, y a pesar de ser consciente siempre que tuvo intimidad con Nico, Alain negó reconocer a aquel niño, pese a las nítidas, casi inconfundibles semejanzas físicas y faciales entre ambos. De ahí que sus primeros años transcurriesen en el ambiente bohemio de su madre. No había de otra, ella lo terminaría criando. Y sí que ambiente bohemio, rodeado de vicios y excesos y rockeros en ciernes que tocaban hasta la madrugada prácticamente todos los días.
Así que entre la corte de Andy Warhol, así que con un físico idéntico al de su padre, y una madre con buenos contactos, pero sin darle cariño y unas bases sólidas de un hogar, lo presentó a varios directores para que le dieran la oportunidad. El chico aparecería en la película La cicatriz interior, La cicatrice interiore, una película francesa de 1972 que pasaría sin mucha pena ni gloria, pero que coprotagonizaba Nico y también su hijo Christian y un actor llamado Pierre Clementi. Aquella película no tendría mucho éxito y Ari, un prepúber sin mucha dirección en su vida, con una madre que consumía vicios todo el tiempo, no podía seguir así. Y eso lo comprendió precisamente Edith, la madre de Alain Delon, o sea, su abuela. Supo la necesidad que tenía aquel niño de un hogar, o al menos algo que pareciese así, y no seguir de gira en gira por el mundo sin tener un lugar fijo. Lo recogió, y quizá creyendo de que así su padre Alain tendría algo de benevolencia y aceptaría al pequeño Ari como su hijo de una vez por todas, y así él se beneficiase de ese cariño y ese amor que siempre fue negado. Cuando Ari tenía 14 años, Edith Bologna, la mujer que le había dado el apellido de ella al chico y que era en realidad de su segundo marido y no del padre de Alain Delon, empezaba Edith a sufrir de Parkinson justo en la adolescencia, cuando el chico más la necesitaba. Esa misma Edith, quien pereció afirmando que nadie podrá quitarme la certeza de que Ari es hijo de mi hijo. Siempre lo aseguró que Ari siempre era hijo de Alain. Una contundencia frente a la que Delon permaneció impasible y nunca se lo ocultó en los esporádicos encuentros que mantuvieron. Así que Ari otra vez regresaría con Nico. La convivencia tampoco fue fructífera con Nico. Era una mujer nómada, le encantaba España, más que todo la isla de Ibiza. Allí perecería en 1988, luego de caerse, luego de salir a montar bicicleta, caerse, ser rescatada por un taxista, golpearse la cabeza, y cuando fue al médico, erróneamente estos dijeron que era síntomas del calor de Ibiza. Y no se dieron cuenta que la mujer más tarde tendría un derrame y perecería. Así que literalmente, en 1988, cuando tenía 26 años, Ari era abandonado a su suerte. Él ya adulto, probaría suerte en el cine, donde solo consiguió papeles de reparto en un puñado de películas de segunda mano. Pero en la fotografía le fue mucho mejor. Lograría un poco más de éxito, muy relativo en todo caso. Incluso fue capaz de abandonar temporalmente los excesos y vicios. Así que la única vía que quedaba a Ari para merecer un mínimo de consideración era un reconocimiento legal de paternidad por parte de Alain Delon. La demanda fue presentada en 2019, pero la justicia gala se declaró incompetente, alegando que Delon era residente suizo. El caso sigue sin resolver. Lo que sí fue resolviéndose, y de la manera más infausta, fue la última etapa de la atribulada vida de Ari. Hundido por los excesos y vicios, igual a su madre, hemipléjico, paralizado por la mitad de su cuerpo. Tanto que en sus últimos meses se podía desplazar solamente en una silla de ruedas. Vivía en condiciones miserables en un edificio parisino, en compañía de su compañera sentimental, una mujer que demostraba poco afecto hacia él, tanto que se iba y lo abandonaba por una semana y luego regresaba y luego se iba. Pero lo más triste es que tampoco ni su hijo Charles ni su hija Blanche tenían nada que ver con él. Quizá porque Ari actuó igual a aquel hombre que le negó un apellido y reconocerlo como hijo. Y Ari heredaría esa misma circunstancia con Charles y Blanche.
En 2001 publicaba unas memorias tituladas Love Never Forgets, en las que detallaba su relación con su madre, Ari, que perecería a la edad de 60 años, un 20 de mayo del 2023, y que nadie sabía. Encontrado días después de su perecimiento, y que solo un mísero homenaje que rindió Anthony Delon, su hermano, expresando su tristeza. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Encontrado sin existencia el sábado 20 de mayo del 2023, yacía aquel hombre que durante toda su vida trató de que lo reconocieran como hijo. Tuvo una infancia dura, tan dura e igual a la que sufrió Alain. Encontrado sin existencia en París, un hecho sospechoso que dio lugar a la detención de la que fuese su compañera sentimental. La fiscalía francesa confirmaba la partida de Harry Boulonge y una detención que, según los diarios como Le Parisien, que había revelado información, era la pareja sentimental de Harry, una mujer de 58 años a la que se acusa de no haberle prestado asistencia tal como debía, sino abandonarlo solo. La detención tenía como objetivo aquella tarde aclarar las circunstancias del perecimiento de aquel hombre, que estaba hemipléjico. Irónicamente, era la misma mujer, ahora arrestada, la que había dado aviso a las autoridades cuando acudió al piso y se encontró con los restos del fotógrafo. Pero aquel hombre no era un completo desconocido. Era igualito a aquel hombre a quien decía ser su padre. Tanto le dio aquel rostro tan igual a Alain Delon, que le dio para filmar varias películas, como lo fueron La cicatriz interior, El hijo secreto, qué ironía, o Sangre mestiza. Y la última en la que apareció se llamaba Natalia. Aunque actuaría en aquellas películas, su deseo siempre fue ser fotógrafo. Y eso lo aprendería en el set de la película The Secret Zone, que protagonizó junto a su madre. La fotografía durante los años 80 sería su fuente de ingreso. La llevó a la perfección, y aún más con la propaganda de ser el hijo de Alain Delon, una de las leyendas. Su adolescencia nunca fue fácil, igual a la de su padre. Recordemos que Alain Delon fue entregado a una pareja para que lo adoptase. Cuando ésta pereció, su padre regresó por él, pero él no quería vivir con él. Se fue del colegio a los 14 años y nunca regresó. Trabajó en una carnicería, como embolador, también como portero. Y hasta que cumplió los 18, se enlistó en la Marina francesa. Sería retirado con deshonor, es decir, como miembro no grato de la Marina. Pero a él no le importó y se fue a París. Un alma rebelde e indómita. Quizá por esa misma rebeldía nunca quiso aceptar a Harry como su hijo. Esa infancia tan terrible que vivió. Sobreviviría con los ahorros que le dejó su madre, con las regalías de las canciones, cuando ésta perecía en Ibiza, España, en 1988. Y fue que Nico fue tan popular para la cultura pop que en el año 2017 hicieron una película llamada Nico 1988, donde Harry sería interpretado por Sandor Funtek. Por esa película le darían dinero, le alcanzó para cobrar y comprarse un piso en París, un piso decente, quizá para que lo heredaran sus hijos, porque tuvo 2 hijos, a Charles, nacido en el 99, y a Blanca,
nacida en 2006. En 2001 había publicado sus memorias, Love Never Forgets, en donde detallaba su relación con su madre. Así que hemipléjico casi, en sus últimos días, paralizado por partes del cuerpo. En silla de ruedas se movilizaba, o más bien lo movilizaba con la ayuda de la mujer. Esa última mujer que lo acompañó, y digo que fue su compañía porque prácticamente solamente lo visitaba una vez a la semana y se iba. Esa misma que dio aviso a las autoridades de que estaba tirado y había perecido. Esa misma que sería, aunque infamemente, su compañía. Perecería sin nunca ser reconocido por su padre. Los tribunales franceses dijeron simplemente a Alain Delon vive en Suiza y es ciudadano prácticamente suizo. Y nuestras leyes no abarcan hasta allá. Así que no puede ser declarado hijo de Alain porque él ya vive en Suiza. Tienes que ir hasta allá. Pero un cansado Ari de tanto luchar lo consideró eso demasiado infame. Ir a otro país y buscar allá a quien fuese su padre, porque él sabía dentro de él que era su hijo. Así que ¿para qué darle más vueltas al asunto? ¿Ya para qué? Hundido en los recuerdos y con la herencia infame de los excesos que al final le pasarían la factura de cuenta con su salud y la hemiplegia. Se iba de este mundo aquel día 20 de mayo, prácticamente sin que nadie supiera, porque la prensa se enteró 1 o 2 días después. Ni siquiera una nota de condolencia mandó a Alain. ¿Qué tal? ¡Qué padre! ¡Qué padre ese! Porque Alain solo aceptó a Anthony, el mayor al que tuvo con Nathalie Delon, esa misma Anushka que tuvo con Rosalía Van Bremen, al igual que Alain Fabián Delon, para de esa manera cerrar la aljaba de los hijos. ¡Qué ironía! Un galán teniendo hijos a los más de 50 años. Al final, Rosalía Van Bremen lo abandonó, quizá por su mal carácter. Ese mismo carácter tan fuerte que le impidió siempre reconocer a Ari como su verdadero hijo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.